Uno, dos, uno, dos. ¿Se ve bien el micrófono así? Ok. Hola, sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 de la tarde y los sábados de 10 a 11 de la mañana. Estamos aquí felices nueva vez en el día de hoy, Janet Mesa, mi compañera, y una servidora, Karen Ovalles, tratando temas de interés tanto para la educación formal, escolar, ¿verdad? Así como para familias, la educación en casa. Así que sean todos bienvenidos, volvemos en breve. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad y como habíamos prometido el programa pasado, en el día de hoy tenemos un tema bastante raro de tratar, Janet. Claro. No es un tema frecuente o común, pero tan necesario, y es el tema de la paternidad no biológica, factores de riesgo y protección para el niño. Nosotros vamos a estar tratando cómo manejar con los niños y las niñas cuando en cualquiera de las circunstancias, el padre o la madre no es biológico, sino que por diversas razones y contextos, estos niños están siendo educados y criados por un padre o una madre que no es el padre biológico. Y para esto tenemos el honor de tener al pastor Sugel Michelén con nosotros. Pastor, Bienvenido. Bienvenido a su antigua set de grabación Sí. de Radio Eternidad. Sí, como les comentaba fuera de programa, Ajá. tenía mucho que no venía aquí a este panel. Claro que sí. El pastor Sugel Michelén, como muchos de ustedes saben, es predicador, teólogo y educador. Es miembro del Consejo de Ancianos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, conductor del programa Entendiendo los Tiempos y autor de La más extraordinaria historia jamás contada, un libro para niños, Palabras alcanzado, hacia una educación auténticamente cristiana y de parte de Dios y delante de Dios, una guía de predicación expositiva. Pero lo más importante, el Eso pastor, mismo te iba a decir. ¿verdad esa es que la sí? Lo parte dejé de más último. Claro, Es más esposo importante. de Gloria, de Michelén, padre de 3 y abuelo de 5 por ahora. Por ahora. ¿Verdad que sí? Qué Porque lindo. no sabemos finalmente cuántos van a ser. Una familia hermosa que nosotros amamos profundamente. Y para nosotros es un honor realmente tener al pastor Michelén en medio nuestro en el día de hoy. Y bueno, ¿qué nos impulsa a hacer el programa de hoy? Precisamente nos encontramos hace unas semanas con un artículo bastante impactante y se llama Mi padre fue un donante de esperma anónimo y siento las consecuencias de ello a diario. Y es el artículo tipo testimonio de una joven que a los 16 años se entera de que su historia no es su historia. Cuando su madre le comunica que realmente el padre que ella había creído biológico durante toda su vida no es, sino que es un padre desconocido porque fue un donante de esperma. Y ella detalla ahí todas las implicaciones que eso tuvo para ella y todo el trauma y todo el proceso que ella tuvo que pasar para poder integrar estos nuevos elementos a su vida. Y eso nos llevó a nosotros a preguntarnos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Por ejemplo, la paternidad no biológica puede darse en muchos contextos diferentes. Cuando un niño es acogido por un pariente cercano, que es bastante frecuente en Latinoamérica y en nuestro país, cuando muere el progenitor o sale del país el abuelo, el tío muy pequeño, pasa a ser el papá o la mamá de este niño. Cuando los casos de adopción en familias que no pueden concebir biológicamente, cuando hay una familia reconstituida donde el padre o la madre se casa nueva vez y la pareja viene a ejercer una paternidad a los hijos de su cónyuge. O tal vez esta práctica muy frecuente cada vez donde una mujer en una decisión unilateral decide embarazarse sin contar con el padre, más que solo para la concepción, que son las madres solteras por elección. Y los casos pueden ser muy diversos.
Pero la verdad es que todos se enfrentan a una realidad a veces confusa, compleja y que puede ser muy desafiante para una familia. Es por esto que hemos querido traer el tema en el día de hoy, paternidad no biológica, factores de riesgo y protección para el niño. Yo creo que es un tema sumamente interesante y creo, Karen, no sé, en el tiempo que tengo acá no lo habíamos abordado nunca. No sé si previo, en los 7 años, no. No, ¿verdad? Lo que decías, lo que compartías, nos pone un poquito en contexto y quisiéramos ahora, ¿verdad, Pastor? Darle la oportunidad de que usted pueda, dentro de este contexto de paternidad no biológica, de manera general y quizás sin entrar en muchos detalles, pero ¿qué piensa Dios en términos generales acerca de esto? Nosotros partimos de la premisa de que la Biblia es suficiente, pero aquí hay que definir mejor de qué se trata la suficiencia de las Escrituras. Nosotros creemos como pastores que debemos ser consejeros y que debemos estar preparados y equipados por la Biblia para aconsejar este tipo de casos, cuando una familia tiene hijos no biológicos por todas las razones que tú mencionaste, Karen, anteriormente. Ahora, eso no quiere decir que la Biblia aborde todos los temas posibles de manera directa. Y ahí es donde nosotros tenemos que acudir a los principios generales, al marco general de las Escrituras, para ver cuáles son los mandamientos, preceptos, ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia que nos puedan ayudar para poder tratar este tipo de temas. Por ejemplo, y solamente voy a mencionar un tema, la adopción. Cuando hablamos de padres no biológicos, la adopción es solamente una de las tantas circunstancias. Exacto, de las circunstancias que puede haber aquí. Nuestro Dios es un Dios que adopta. Nosotros, todos los cristianos, somos hijos por adopción. Y si nosotros somos llamados a imitar a Dios, no quiere decir que todos los padres del mundo tienen la obligación de adoptar. Sin embargo, en América Latina, de manera particular, la adopción no es tan común. Cuando una pareja decide adoptar, simple y llanamente, no solo porque no pueda tener hijos, sino porque quiere salvar la vida de niños que no tienen una familia y se sienten compelidos a hacer esa buena obra, por decirlo de alguna forma. Ofrecer una familia al niño, no un niño para la familia. Exactamente. No es como yo tengo una necesidad de tener un niño, sino ese niño tiene una necesidad de tener padres. Nosotros deberíamos incentivar eso en América Latina más. Pero al mismo tiempo tenemos que educar a las familias que vayan a hacer algo así de cómo van a lidiar con la verdad que está detrás del origen de ese niño. Así es. Porque no es el hijo biológico de esos padres. Entonces, el tema que vamos a tratar aquí no es la adopción, ni es la donación de esperma, ni es, o sea, que hay una serie de elementos éticos que entran en juego en este tema que no los vamos a tocar. Es qué hacer con ese niño. Y vuelvo y repito, ¿es la Biblia suficiente para tratar con eso? Sí y no. Porque la Biblia no habla de ese tema de manera directa, pero la Biblia sí nos brinda un marco de cosmovisión que nos permite aconsejar a una familia que tenga hijos no biológicos en medio de ellos. ¿Cuál ha sido, Pastor, su experiencia como consejero en este ámbito, por ejemplo, en cuanto a los padres no biológicos? Nosotros hemos tenido en la iglesia a lo largo de nuestro ministerio varios casos. Me vienen a la mente casos de padres que han adoptado. Me viene a la mente el caso de una muchacha que tuvo su hijo soltera y luego se casa. Entonces ahora su esposo viene a ser el padre de su hija. O sea, hay varios casos que nosotros hemos tenido que tratar así. Y una de las constantes que yo te puedo mencionar es que en todos los casos de los que yo recuerdo, al niño se le ha hablado la verdad en el momento en que ese niño puede escucharla, desde el principio, y el resultado ha sido excelente. O sea, como pastor, nuestra recomendación siempre ha sido, manéjense con la verdad. Ahora, ¿por qué te dije cuando el niño pueda oírla? Déjame ir un poco atrás. ¿Cuál sería el mejor momento, verdad, para exacto. empezar a decirle la verdad? Cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, nosotros hicimos varios pactos antes de casarnos.
que gracias al Señor creo que hemos podido cumplir. Algunos tenían que ver con nuestra relación. Dijimos, mira, una de las cosas que no nos vamos a permitir nunca es acostarnos con un problema no resuelto. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no podemos hacer eso. Pero también nos propusimos responder a nuestros hijos las preguntas que hicieran cuando las hicieran, tomando en cuenta la edad en que la hacen. Por ejemplo, si una niña de 6 años, como de hecho nos pasó a nosotros, pregunta de dónde vienen los niños, obviamente yo no tengo que darle toda una explicación. Claro, la clase biológica no hay que dársela a esa edad. Pero sí quedamos en que íbamos a responder con la verdad. No fue una cigüeña que vino de París. Vamos a decirle la verdad, pero yo no estoy obligado a decirle toda la verdad envuelta en eso, porque ella va a seguir madurando y va a seguir haciendo preguntas. Y lo segundo que nosotros también pactamos fue nunca usar apodos para ninguna parte del cuerpo. Es decir, nosotros íbamos a hablar abiertamente usando las palabras del diccionario para cualquier pregunta que nuestros hijos nos hicieran. Y hemos visto el resultado de una sexualidad sana en la que los muchachos crecen, donde van haciendo las preguntas apropiadas para su edad. Yo creo que es exactamente lo mismo en este caso. Cuando un niño de 3 años pregunta o por alguna razón sale el tema y él tiene que saber que él no es el hijo biológico de esos padres, hay muchas formas en que tú puedes tratar eso con el niño. Al nivel del niño. Al nivel del niño. Tú fuiste un regalo que el Señor nos dio y nosotros estamos tan contentos de que Dios te haya regalado a la familia. Lo que nunca debemos hacer es mentirle. Mentir. ¿Qué retos enfrentan estos padres? Por ejemplo, tenemos el caso de la adopción, que es un contexto donde los padres deciden, hay una decisión de darle la bienvenida al hogar a niños que dependiendo la edad, porque puede ser que de alguna manera, si es un niño más grandecito, él ya de entrada sabe que es adoptado. Está llegando, por ejemplo, a los 6 años a casa, ya hay una conciencia, ¿verdad? ¿Cuáles suelen ser los temores de estos padres? O el esposo que llega y ya hay una esposa con un bebé previos. Como tú decías, hay tantos contextos diferentes, porque puede darse el caso de que sea un bebito o puede darse el caso de que sea un niño más grande, ya eso cambia la historia. Pero puede darse el caso de una adopción, por ejemplo, donde no hay niños previos. Eso es diferente al caso cuando ya hay niños previos, porque en ese caso puede haber celos en el niño no biológico y en el niño biológico también. Claro. Se puede dar en ambos casos. Están llegando a su espacio. Exactamente, me están invadiendo. Entonces, ¿cuáles son los retos? Bueno, esos padres van a tener que buscar la manera de hacer que todos los niños de la casa se sientan no amenazados y muy seguros en el amor de esos padres sin dejarse manipular. Porque aquí hay un elemento, los niños nacen pecadores, no son angelitos bajados del cielo, vienen con pecados remanentes y por lo tanto uno de los dos puede tratar de manipular con el tema, a mí no me quieren porque yo soy el adoptado, o no, ahora porque llegó el otro, me está haciendo competencia. Y los padres tienen que ser sabios para saber cuándo hay manipulación de por medio. Claro. Saber cómo manejar. Sí, nosotros hemos visto también, en el caso que usted ha manejado, los casos, gracias al Señor, buscaron consejería a tiempo, consejo, siguieron ese ser consejo. Instruidos. Así es. Pero la verdad es que muchos casos, primero no se busca consejo y aún sabiendo lo que pueden hacer, los padres manejan culpa, inseguridad, el hecho de que si el hijo sabe no va a querer o no va a querer permanecer con ellos como padre, los va a rechazar. Y tristemente es muy común no hablar la verdad a tiempo. Encubrirla, distorsionarla, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, queremos como
hablar sobre las consecuencias que puede tener el hecho de no hablar la verdad a tiempo. Y aún así, si familias aquí nos están escuchando, educadores, están en esa situación también, más adelante, de cómo manejarlo. Porque la verdad es que aunque un niño de 5, 6, 7, 8 años no haga preguntas, y eso ahí quiero retomar ese tema, pastor, en la parte de la sexualidad es algo inherente que es propio, ¿verdad? Del desarrollo. Sin embargo, en la adopción no es así. Puede ser, como ha pasado muchas veces, que un niño nunca pregunte, porque un niño de 3, 4, 5, 6 años no se enfrenta a este tipo de verdades. Y generalmente cuando llegan a la adolescencia se enteran por fuera del contexto familiar. Entonces ahí viene la crisis. Y puede pasar que si no hay una diferencia física relevante, el niño realmente va creciendo sin darse cuenta de que no es un hijo biológico. Yo tuve una experiencia en mi familia. Mi abuela adoptó, no porque fue a adoptar, sino porque los padres fallecieron, sí, y era un familiar que ella era la que podía asumirlo, y ella asumió 2 bebés, 2 hermanitos. Pero mi abuela nunca supo. Ellos empezaron a decirle mamá, como los otros niños de la casa decían mamá, y ellos se enteraron en la adolescencia por otros familiares. Así es. Y eso fue catastrófico. Así es. Surgió rebeldía, incluso en el muchacho varón se dieron dificultades en términos hasta delictivos, porque él se fue a buscar fuera de casa pertenencia en otros contextos que no fueron sanos. Estas consecuencias realmente los padres deben tomarlas en cuenta, la importancia, lo que decías, Karen, y el riesgo de no manejarlo adecuadamente, de no decir la verdad a tiempo. Ahora, tú tocaste un tema, Karen, súper importante, y es el hecho de buscar consejo en el lugar apropiado. Sí, claro. Porque uno puede decir, bueno, se requiere la asistencia de un profesional, pero déjeme decir esto de la manera más clara posible. El punto aquí no es únicamente si es un profesional, es si es un profesional que tiene una cosmovisión bíblica, porque si te vas a un consejero no cristiano, sea psicólogo, sea psiquiatra, pero no creyente, te estás arriesgando a que esa persona trate el caso humanistamente. Claro. Nosotros creemos que la verdad está en las Escrituras, que nuestro Dios es un Dios de verdad, y Él dice claramente que debemos manejarnos con la verdad. Así es. Entonces, a la hora de tú buscar consejo, que deberías, porque son muchos los riesgos, son muchas las complicaciones que pueden venir. Los factores a tomar en cuenta, Exacto. los hemos visto, sí. Y no es verdad que tú solo vas a poder verlos todos, pero busca el consejo en el lugar apropiado, porque al final de cuentas te pueden guiar mal. Claro, perfecto. Claro. En los casos de... y vamos a ir a una pausa, pero hay casos inclusive, y ahí quiero que es casos de cuando mamá está embarazada, inclusive de 3 o 4 meses, y ese bebé llega e inclusive asume el apellido de su padre biológico, del padre adoptivo. Del padrastro, asume el apellido del padrastro. Pero estamos hablando de 3 meses, muy pequeños. Aún en esas familias donde la formación de esta relación es tan temprana, donde no hay diferencias de apellido, tal vez no hay una diferencia física, deberíamos nosotros animar a esta familia a hablar con la verdad. Volvemos en breve. Este tema es muy amplio, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, a ver si hay algunos comentarios en este sentido. Freyman, ok. Vamos a ver. Pero, ¿qué tú quieres tratar en esta próxima sección? Sí. Tenemos a Franco, seguimos con las redes, seguimos en vivo. Franco Gajardo, saludos desde Chile. César y Marieli, buenos días desde Argentina, Campana. Muy interesante este programa. Sánchez Delia, muy buenos días, siempre lo escucho. Saludos Gisela García, saludos hermanos desde México, qué maravillosos programas, aún no soy mamá, pero qué importante es que nos preparemos antes de ser padres con consejos sabios como estos. Yanilda Matos, muy interesante, actualizado este tema, y Raibat Drey, bendiciones hermanos, gracias por estar con nosotros. Volvemos a radio. Antes de la pausa, preguntamos, aún en situaciones muy tempranas,
donde no hay diferencia de apellido, no hay diferencia física, tal vez ya mamá estaba embarazada y entonces este papá asume esa responsabilidad desde muy joven. Nosotros tenemos un caso, pienso, en nuestra iglesia que ha sido de testimonio muchas veces, que pudimos haberlo invitado y quizá lo podemos invitar en un futuro, y donde creo que en ese momento, no sé qué edad tenía la niña, pero sí se manejó. Pero la pregunta es, muy temprano así, ¿verdad? ¿Todavía debemos mantener el principio de la verdad? Que es el contexto que más se presta para que esto se convierta en un secreto familiar. Exacto. El hecho de que no pasa nada si no le digo. Pareciera que no pasa nada si no le digo. Vamos a poner un caso bien crítico. Y este es un caso de la vida real, el que voy a poner. La madre, cuando no era creyente, sale embarazada de un hombre casado. O sea, es ya un problema. Pero ella decide no abortar y tiene una bebé. Luego viene un hermano, ella se convierte al Señor, viene un hombre a su vida. Fíjate, la pregunta aquí es, ¿cómo deben manejarse ellos con este problema de que no solamente ella no es la hija biológica del esposo de ella, es que ella fue concebida en una situación pecaminosa? Wow. Y ahí viene el temor. El temor es, pero es que si yo le digo esto a mi hija, claro, vuelvo y repito, en el momento que la muchacha comienza a preguntar algunas cosas, porque tal vez no lo va a preguntar con 2 años. Así es. Cuando comience a preguntar y haya que decirle la verdad, ¿qué hacer? Nuestro consejo fue, dile toda la verdad. Y usa esto, y fue lo que la persona hizo, y fue lo mejor que pudo haber hecho. Usa esto para mostrarle la gracia del evangelio. Así es. O sea, si yo pequé contra Dios y sin embargo Dios fue tan bueno conmigo que no me desechó, más bien me trajo la verdad del evangelio estando yo en mi pecado, me proveyó un esposo que ha venido a ser un padre para ti, que te ama como ama a sus otros hijos, y eso ha sido una bendición. Y que yo sepa, porque es una familia que yo tengo muy de cerca, eso no ha traído ningún trauma a la vida de esa muchacha, todo lo contrario, eso siempre se manejó de una manera naturalidad, completamente y aún la natural. Comunidad también. Sí, o sea, fue una sí. verdad en que ella no tenía nada de qué esconder, de qué avergonzarse, ni ningún miembro de la familia. Yo creo que es sumamente importante. Dios nos llama a decir la verdad y a ser honestos en todo momento. Y nosotros sabemos que es mejor la peor verdad que la mejor mentira. Exactamente. Bien expresado. Siempre vamos a preferir la verdad. Por ejemplo, pienso en las madres que conciben también con relaciones que aunque están criando solas y fuera del contexto de un matrimonio o de una sola encuentro, o sea, situaciones difíciles, muy engorrosas. Y aún así, nosotros recomendaríamos que independientemente aún no haya un papá no biológico o una mamá no biológica, también el niño y la niña sepa y pueda dar testimonio de cómo Dios perdona, restaura y que no tiene nada de qué avergonzarse. Porque lo no dicho tiene consecuencias. O sea, lo no dicho también afecta. Tiene una connotación de vergüenza, porque si yo lo escondí, claro. Entonces tiene una connotación. ¿Se acuerdan que al principio decía que mi esposo y yo habíamos hablado? Y no es que estoy poniendo un ejemplo, nosotros cometimos muchísimos errores también, no estoy diciendo nada. Pero en esto creo que el Señor nos guió a algo que fue correcto. Y por eso lo traje como un ejemplo. El no usar ningún apodo para ninguna parte del cuerpo es exactamente el mismo principio. Cuando yo hago eso, estoy enviando el metamensaje de que esa parte del cuerpo es vergonzosa. Así o sea, yo le llamo nariz a la nariz, pero a las otras partes del cuerpo le pongo un apodo. Exacto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, aquí hay algo que da vergüenza y de lo que no se puede hablar abiertamente. O que no es bueno. Exactamente. Y Dios lo hizo eso es platónico, eso no es cristiano. Pero eso es lo mismo que estamos hablando aquí. Cuando yo guardo un secreto del origen de esa niña o de ese niño, yo estoy diciendo aquí hay algo que debe ser escondido y por lo tanto de lo cual tú debes sentirte avergonzado. Exacto. Y el niño va a crecer con esa vergüenza por el resto de sus días. Así es. Cuando se trata abiertamente y él ve que no solamente ellos tratan eso con naturalidad, sino que la familia más extendida, es decir,
tíos, abuelos, le dicen, miren, es de esta manera que nosotros vamos a tratar esto, esta niña lo sabe todo, y así se ha tratado hasta el día de hoy. Claro. Sí, Janet. Cuando los escucho, nosotros trabajamos mucho con familias que han guardado el secreto durante un tiempo importante. Mientras más va pasando el tiempo, yo creo que esto es un llamado a las familias que nos escuchan, los efectos de decir la verdad tardíamente, el riesgo es mayor. Claro. Y es parte de lo que hemos estado hablando. Usted decía, pastor, que desde que comienzan a preguntar y que le damos la información según la van solicitando. Imaginémonos un niño de 5 años. ¿Qué tipo de información ya debe manejar este niño? Los padres que tienen hijos que son adoptados por cualquier circunstancia de la que hemos conversado, ¿cómo van dando esta información oportunamente? Porque tampoco queremos que cada vez que el niño menciona a mamá, yo le diga, no, pero esa no es tu mamá. Exacto. O yo soy tu mamá de corazón. Es una mamá biológica. No podemos tener ese discurso permanente en la familia. No, y lo cierto es que al momento que tú le das la información, ya no hay que volver a recalcar el tema, porque lo cierto es que ella es su mamá. Otra vez volvemos al tema de la adopción. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Claro, somos hijos. Dios nunca me dice, pero acuérdate que tú eras hijo del diablo. Es decir, tú eres mi hijo. Y me lo dice constantemente en las Escrituras. De paso, cuando un hombre decide casarse, por ejemplo, con una mujer que tuvo un hijo soltera o de otro matrimonio, ese hombre tiene que entender que está asumiendo algo y que debe amar a esos hijos como si fueran suyos. De la misma manera que yo me propongo amar a mi esposa, esto no es un flechazo de Cupido, el amor es una decisión. Bueno, de igual manera yo tengo que proponerme amar a mis hijos. Y al momento de tú casarte con una mujer que ya tenía un hijo, ese viene a ser hijo tuyo. Así Entonces tú tienes que tratarlo como un hijo. En ese sentido, perdón, a no ser, Karen, perdona que te interrumpa, como el caso de personas ya más adultas que se casan y ella tiene un hijo de 16, 18 años, el caso ahí tiene otros elementos, porque ese muchacho sabe quién es su papá y dice, mira, tú has venido a la vida de mi mamá, pero yo tengo mi papá. Y ahí hay que saberlo manejar de otra forma. No es una relación parental ahí, ya el muchacho. Exactamente. Es diferente. Y en todo caso tiene, como usted decía, tiene papá. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros nos encontramos con esta publicación del periódico español La Vanguardia del 19 de febrero del 2012, donde aparece la noticia que un total de 72 niños adoptados de un universo de 12,000 niños han sido abandonados por sus familias adoptivas en la última década en Cataluña, España. Esto abrió un gran debate en el país en ese tiempo. La mayoría de esos niños adoptados tenían ya más de 10 años, lo que supone que al renunciar a ellos estaba relacionado posiblemente con el mal comportamiento de los niños al entrar en la adolescencia. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿No se quieren igual los hijos biológicos que los adoptados? Es decir, si me sale bien, muy bien, pero si me sale mal, no es la mayoría, gracias al Señor. Sí, es un número pequeño delante de los dos. Pero fíjense, el extremo es abandonarlos, pero internamente en la familia, estos hijos, aunque estén en casa, pueden comenzar a dar problemas y comenzar a ser tratados y el padre experimentar esos problemas de manera distinta. Eso es un problema congénito, eso viene por herencia, eso tiene que ser con las experiencias con los padres inicialmente. Y empieza a revisar esa paternidad. ¿Qué dicen las Escrituras, pastor, acerca de la responsabilidad paterna independientemente de las circunstancias que rodearon este vínculo paterno-filial? Otra vez volvemos al mismo punto. Bueno, antes de responder la pregunta directamente, me sorprendió cuando vi esa noticia, porque como dijo Janet, el universo es muy pequeño. O sea, es terrible que 72 niños sean abandonados, pero de 12,000, realmente el número es muy bajo, lo cual me dice que el vínculo que se puede formar entre padres no biológicos con esos hijos es muy fuerte. Porque imposible. Exactamente, pues probablemente de esos 12,000,
no era que todos llegaron a la adolescencia y eran unos angelitos. No. O sea, probablemente tuvieron problemas. Claro. Los problemas que tiene uno con sus hijos biológicos. Biológicos también. Entonces, claro. Me llama la atención positivamente ese universo. Ahora, el punto sigue siendo el mismo. Yo asumí una responsabilidad en el momento en que embaracé a mi esposa. Ahora yo tengo que criar esos hijos y amarlos hasta la muerte. Aunque la adolescencia tiembla en la Exactamente. Bueno, la misma responsabilidad yo asumo cuando decido adoptar o tener un hijo no biológico e incorporarlo en la familia. Es exactamente la misma responsabilidad, porque viene a ser un hijo. El título de hijo no lo da el cómo fue que eso pasó. Así es. Y ya que es hijo, es hijo. Y Dios no nos abandona. Amén. Exacto. Pero no es poco frecuente el niño que viene del campo o que viene a vivir a la ciudad, que es criado por esta familia, y cuando empieza a dar problemas, mira, yo te voy a devolver donde tu mamá. Tú vas otra vez para el campo, o mira, si tú te sigues portando así, después de ese niño vivir en ese seno familiar por muchos años, aún sabiendo quiénes son sus padres, es como informal, pero es tu hijo, o sea, tú lo estás de manera informal, pero cuando vienen los problemas empieza ese fantasma a estar en esta casa de o te portas bien o te devuelvo. Eso es grave para Ahora, eso refiere la vida como emocional. Quizás no se creó realmente ni el compromiso ni el vínculo desde el inicio. A veces las familias dicen, bueno, yo te lo voy a tener aquí para que vayas a esta escuela, pero no lo asume como parte, como ese proceso como más vinculante, ¿verdad? Bueno, estamos hablando aquí de padres de acogida o de padres, porque en Estados Unidos pasa mucho que está el sistema de padres de acogida, donde hay familias que tienen niños simplemente en lo que los adoptan. Estamos hablando de años, 10 años, o sea, ya entra pequeño, viene, ¿verdad? Todo está bien, pero cuando entra la adolescencia empieza esa rebeldía. Y déjeme decirle, pastor, yo creo que como siempre es un asunto del corazón, porque padres biológicos lo hacen también. Claro. O sea, padres biológicos cuando llega la dificultad, revisan su paternidad y se distancian. Mira, yo contigo no voy a abrir. Lo mandan donde la abuela. O sea, también buscan salida en ocasiones. O sea, que al final es una decisión biológica o no. Sí, es como yo puedo estar en el mismo techo con mi esposa y tener una relación fría y distante, y puedo tenerla con mis hijos bajo el mismo techo también. Cuando viene el problema, yo asumí una responsabilidad como papá y debo pedirle al Señor que nos dé la gracia y la ayuda para poder llevar adelante esa responsabilidad a la luz del Evangelio. Tú decías algo, Dios no nos abandona. Eso es parte de lo que el Evangelio me dice, y por lo tanto yo debo vivir a la luz de esa verdad evangélica. Esa es la promesa que tenemos. No importa lo que pase. Así es. Tenemos la garantía de que estamos en la... Es un pacto. Sí. Yo recuerdo hace muchos años, nosotros tuvimos la visita de unos pastores de una iglesia con la que teníamos una relación muy cercana, y todavía la tenemos, gracias al Señor. Y fue en un momento crucial porque todos nosotros teníamos niños pequeños. Y estos pastores vinieron a hablar acerca de la paternidad. Y yo recuerdo que una de las cosas que ellos nos decían era, hay varias cosas que nuestros hijos deben saber. En primer lugar, que ellos son amados incondicionalmente. Y eso significa que son amados cuando se portan bien, son amados cuando se portan mal. Por supuesto, yo debo disciplinarlos, yo debo tratar el tema de que se están portando mal, pero no amenguar mi amor por cómo ellos se estén portando. Nuestros hijos deben saber, yo te amo, no importa lo que pase. Así es. Pero en segundo lugar, ellos decían algo muy importante. Nuestros hijos deben saber que ellos no son el centro del hogar. El centro del hogar es la relación de papi y mami. Amén. Cuando esa relación es fuerte, eso le da seguridad a los hijos. ¿Por qué es importante traer esto a colación? Porque me imagino padres escuchándonos y diciéndonos, wow, yo necesito hacerle ver a mis hijos que yo los amo, a mis hijos no biológicos. No verdad. Quiero que se sientan distintos, Exacto, diferentes. No quiero que pertenezcan. Exacto. Y se vuelcan, ¿eso es correcto? Ahí viene la otra cara de la moneda. Se vuelcan hacia los hijos de tal manera
que entonces descuidan la relación matrimonial. Y de hecho pasa en muchos hogares donde hay hijos biológicos y no biológicos, que cuando el nido se queda vacío, ahí mismo los padres se separan porque ya no tienen nada en común. Así es. Lo que le da seguridad a nuestros hijos, padres que nos están escuchando, yo quisiera decirles esto con todo mi corazón. Lo que les da seguridad a vuestros hijos no es que ellos sean el centro de la relación. Es que ellos sepan que papi y mami se aman con un amor entrañable y que ellos son parte de esa dinámica de amor. Eso es lo que le da seguridad a un muchacho. Esa relación privilegiada. Sí. Entre papá y mamá. Entre papá y mamá. Yo, de hecho, me acuerdo un caso que ellos pusieron donde una familia buscó ayuda de estos hermanos que eran consejeros y le dijeron, mira, nuestra hija está teniendo problemas. Ella se levanta todos los días, una niña de 2 años y medio. Se levanta por la noche o se orina en la cama o quiere que venir a la cama de papi y mami y no hay forma de que pueda dormir sola. Este hermano muy sabiamente quiso entender un poco la dinámica familiar y le decía, ¿y no será que esta niña es insegura? Entonces el padre respondió, insegura, no, es que mira, mi hija, cuando yo llego a casa, yo le doy un beso a mi esposa y de inmediato me siento con mi hija a jugar. Ella sabe que yo la amo. Y este hermano le dijo muy sabiamente, ¿sabes qué? Cambia el orden de las cosas, dale un beso a tu hija y ponte a conversar con tu esposa. Me parece muy buena idea. O sea, tú no te estás dando cuenta. Él inmediatamente pudo captar que esa niña era el centro del hogar. Hay un tema de límite, de egocentrismo en la niña, entonces... Claro, no suelta. Y eso da inseguridad, claro. sorprendentemente. Increíblemente. Así es. Nosotros lo trabajamos con los padres todo el tiempo. Los límites dan seguridad. El niño que usted no disciplina es un niño inseguro. ¿Sabes que en una escuela en Norteamérica los profesores y directores estaban que no sabían qué hacer porque los muchachos adolescentes cuando se ponían a conversar se pegaban de las paredes y ponían la pierna, se apoyaban con la pierna en la pared y ensuciaban la pared todo el tiempo? Y ellos pintaban y todos los años pasaba lo mismo. Ellos decidieron romper las paredes. Adivinen qué pasó. ¿De dónde se recostaron? Automáticamente los muchachos comenzaron a reunirse en el centro del patio buscando la seguridad. Claro. Le quitaron los límites. Claro. Eso pasa en casa igualito. Cuando el muchacho no tiene límites claros, él no sabe qué hacer. Es como, imagínate que tú llegas a un lugar y todo el mundo que está en ese lugar se voltea a mirarte. ¿Tú te sientes admirada o te sientes aterrorizada? Es lo que pasa cuando el niño siente que toda la atención está sobre él. Definitivamente. Y eso es muy importante en este contexto, atención. Porque pudieran los padres que acogen, el papá que no es el padre biológico, ese le da miedo disciplinar, porque entonces imagínate que yo no soy su papá. O adoptamos chicos y nos da miedo disciplinar porque no queremos que se sientan tristes. Claro. Pero estamos tan conectados que ya ellos respondieron la próxima pregunta. Pero la vamos a hacer como quiera para contestarla después de la pausa. Los padres pueden que no desarrollen un apego seguro con sus hijos, pero también puede haber una sobrevinculación, es decir, el educar lo hacen cargados de culpa o sentido de ineficiencia que les impide tener un balance correcto entre la disciplina y el amor. Esto pasa en las familias naturales. Sin embargo, ¿cómo aumenta el riesgo en las familias adoptivas? Volvemos en breve. Bien, queremos seguir. Tenemos muchas personas acompañándonos el día de hoy. Victoria Montero Jiménez, saludos de Costa Rica, excelente programa. Harold Caldas, Pastor Sugel, Dios le bendiga, de un consejo para hacer que mi esposa... Ay. Bueno, me está poniendo en compromiso. ¿Qué es lo que puso? Que le dé un consejo. Pero Harold, usted tiene las redes ahí, puede hacer su consulta directamente con el Pastor Sugel. Pero gracias por usar nuestro medio. Toribia Rodríguez, ¿a qué edad debe empezar a tratar eso con el niño? Ya habíamos dicho más o menos, ahorita lo podemos repetir. Victoria Montero Jiménez, saludos de Costa Rica, excelente programa. Bueno, tal vez el hermano Harold estaba bromeando porque veo que pone así como una sonrisa de que ayude a mi esposa que se someta.
Bueno, Pablo Jiménez Salgado, saludos desde Costa Rica. Mi papá me adoptó cuando tenía 3 o 4 años. Desde el principio me dijeron la verdad sin ser creyentes y siempre se los voy a agradecer. Amén. Físicamente mi papá y yo no nos parecemos, pero siempre él ha sido mi papá. Qué hermoso. Qué hermoso. Wow. Gracias, Pablo, por ese testimonio. Gabriela Modesto Burgos nos dice, por otro lado, vamos a ver si yo logro leer más. Bueno, no me sale. Es un ejemplo que puso, ese ejemplo que puso el pastor fue exactamente lo que pasó con mis padres. No tengo el resto, el mensaje completo de la hermana Gabriela Freeman, si me lo puedes enviar. Y Ángelo Riveros dice, es un agrado escuchar buenos consejos bíblicos. Pastor Sugel, avise cuando venga por este lado del Pacífico. Saludos de Chile. Ya, lo están esperando. A Chile voy va? en el 2020, en diciembre del 2020. Eso llega, hermano, Ángelo. Eso está ahí sí. Mismo. Ahí mismo, la fecha nada más hay que poner las que llegan. Bien, estamos aquí en nuestro último bloque del programa de hoy, Educando para la Eternidad. Estamos hablando sobre paternidad no biológica, factores de riesgo y protección para el niño. Y hemos hablado de todo un poco. Ha sido muy rico. Si usted acaba de empezar a escuchar el programa, le animamos a buscarlo en Facebook de Radio Eternidad y de Axi Caribe, que está el programa completo en YouTube y lo puede escuchar y compartirlo si quiere. Antes de la pausa, le preguntábamos al pastor, ¿qué pasa cuando los padres, lejos de estar distantes de sus hijos o no desarrollar un buen apego, se sobrevinculan, sobreprotegen y no alcanzan un balance correcto entre la disciplina y el amor? ¿Cómo puede esto aumentar en las familias adoptivas? Indudablemente, hablábamos hace un rato acerca de ese tema, que me siento como, este niño fue adoptado y él se puede sentir que no es amado por la forma como llegó a la casa. Lo cierto es que nosotros debemos lidiar con el temor, con ese temor, como lidiamos con cualquier otro temor, confiando en la soberanía del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. O sea, en otras palabras, yo no estoy diciendo, no, yo nunca tengo temor. No, nosotros vivimos luchando con el temor. Pero ahí es donde yo decido confiar en el Señor y preguntarme, ¿cuál es el principio bíblico que yo debo aplicar en este caso? Por ejemplo, cometemos errores de crianza los padres, con los hijos biológicos y con los no biológicos. Con todos. Una de las cosas que yo le digo a los padres a veces, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a un hijo tuyo? Porque si fue hace mucho tiempo, no es porque tú no has cometido ningún error, es porque tú estás actuando en orgullo. Nosotros cometemos errores y tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Vamos a suponer que un padre no biológico se pasó en un momento dado con la disciplina, hizo algo que no debió haber hecho o incluso le dio preferencia a uno de los hijos por encima de otros, que de paso eso sucede en las familias donde hay hijos biológicos. Claro. Sucede. El padre se dio cuenta o la madre le dijo, mira, tú le estás dando preferencia a este por encima de este. ¿Qué debe hacer ese papá? Venir donde su hijo y pedir perdón. Pero no por eso yo debo dejar de seguir cumpliendo mi responsabilidad, porque es probable que ese hijo se porte mal y yo voy a tener que disciplinarlo sin el temor a ahora va a interpretar, ya yo te pedí perdón por eso. Exacto. Ya yo voy a seguir adelante, sigamos adelante. Ejerciendo su paternidad bajo principios, no bajo las emociones y los sentimientos. ¿No es eso lo que hace Dios con nosotros? Dice en Hebreos 12, dice que Dios nos disciplina hasta que seamos partícipes de su santidad. Pregunta, ¿ocurre con los creyentes que en ocasiones la disciplina de Dios lo lleva a malinterpretar el amor de Dios y se siente no amado? Claro. Sí, eso ha pasado. Y yo debo traer el evangelio y recordarme la verdad que tú dijiste al principio del programa. No, Dios me ama y me ama incondicionalmente. Así es. No nos abandona. Yo no te dejaré ni te desampararé. Entonces, yo debo hacer exactamente lo mismo con mis hijos y debo decirle, el hecho de que yo te esté disciplinando ahora, sea que esté tratando con un hijo biológico o no, te estoy disciplinando porque te amo, porque te amo. Y si cometí un error, pide perdón, pero sigue haciendo lo que debes hacer. Así es, porque es no amar al niño, permitir que continúe, o sea, no disciplinar, es no amar. Ahora, ¿cómo cuidarnos de la sobrevinculación? Ahí entra en juego definitivamente lo que hablábamos en el segmento anterior. El amor
de papá por mamá Ujú. como algo prioritario, eso se debe mantener a toda costa. Y una mamá o un papá que no tiene en este momento una pareja, aún así, pienso, ese papá o esa mamá no puede establecer una relación con ese niño como si fueran iguales. Como si fueran pareja. Aún siendo Claro. soltera o sin pareja, ese niño debe dormir en su habitación, Exacto. no con mamá, aunque mamá tenga una mega cama y una mega habitación, no Sí. importa, Ujú. sigue siendo un espacio para los adultos. Esta mamá puede seguir relacionándose con otros adultos de su iglesia, pertenece a una comunidad. O sea, este Ujú. niño tiene que reconocer Claro. que esa mamá tiene un espacio de adultos donde él no entra. Ujú. Eso es extremadamente Es muy importante. importante, claro. Y el tema de que yo tengo también una relación con el Señor. Yo recuerdo una vez, una de mis hijas me preguntó, tenía como 10 años, y me preguntó, papi, ¿a quién tú amas más? ¿A mami o a nosotros? Ay, ay, ay. Y yo le dije, mira, amor, yo creo que el problema está en la forma en que hiciste la pregunta, porque el tema aquí no es a quién yo amo más. Yo los amo por igual en cuanto a cantidad de amor, pero los amo de manera diferente. Claro. El amor que yo tengo por tu mamá es de un tipo, el que tengo por ustedes es de otro tipo. Pero de hecho, mucho, de todo. le dije, mucho, me mucho. voy a ir más lejos. Yo no los amo, yo tengo 3 hijos, yo no los amo a ustedes de la misma manera, porque ustedes no son iguales. Así es. Yo te amo a ti de una forma, a tu hermana de otra forma y a tu hermano de otra forma. Ustedes lo que para ti es una muestra de amor no lo es necesariamente para tu hermana. Entonces es un amor diferente, pero no es más ni es menos. Así es. Ok. Muy sabio. Ujú. Sí hay un amor que es supremo. Ujú. Y ahí viene el punto de la madre soltera. Así es. Y es el amor a Dios. Ujú. Y nuestros hijos deben saber que Dios está por encima de todo. Tenga yo pareja o no tenga pareja, esté solo o no esté solo. Mi hijo, yo te amo, que yo daría la vida por ti, pero yo amo a Dios más de lo que te amo a ti. Amén. Y eso debe estar muy claro en Y la vida ya de eso nuestros hijos. sienta una definición de la relación sana de Claro. por sí. Y un límite que al niño le da seguridad. Claro, porque el niño no recibe toda esa carga de ser el responsable de la felicidad de un adulto. Claro. Porque al final eso es. Y recibimos muchos niños así que es. tienen este rol parental, sobre todo cuando, Ujú. en ocasiones con madres solteras, pero en ocasiones no. Puede estar ahí papá y de todas maneras el niño duerme en medio Ujú. y la casa gira a su alrededor. Cuando escuchando un poquito, mirando hacia atrás desde que comenzamos hace ya un ratito nuestra conversación, pudiéramos ir resumiendo para los que nos escuchan, dando algunas pautas puntuales. Por ejemplo, primero, pastor, usted mencionaba la verdad Ujú. desde el inicio. Ujú. Y eso es algo que nosotros entendemos que es de suma importancia. Luego tomar estas pautas como padres que son aplicables tanto para padres biológicos como para padres no biológicos. Otro elemento es, una vez está dicha la verdad, no la tenemos que estar recordando a cada rato, sino que ya establecemos la claridad, respondemos las preguntas y nos continuamos manejando como familia. Y quisiéramos... Y la adopción o la paternidad escogida, por la circunstancia que sea, es una decisión irreversible. Sí. Es una decisión. Tal Así es. que Exactamente. debe emular la paternidad de Dios con cada uno de nosotros. Aunque es un resumen, Janet, yo quisiera resaltar algo que dijimos fuera de programa, pero que es importante. Cuando un muchacho se entera de la verdad muy tarde, él va a reconstruir su historia y va a comenzar a reinterpretar todo lo que pasó. Y probablemente su reinterpretación no va a ser conforme a la verdad. Porque él va a decir, Ya pero entendí. yo entiendo ya por qué fue que a mí no me trataron de tal o cual manera. Así Es que yo soy el adoptado o yo soy el otro que no es hijo de este hombre o qué sé yo cuántas. O me mintieron en este tema, ¿en qué más me mintieron? O sea, también de alguna manera los padres pierden esta confianza, ¿verdad? Sabes que yo le doy gracias al Señor porque mi padre, aunque no era creyente, tenía en alta estima el tema de la verdad. Y él siempre decía, si yo le miento a mis hijos, aún en temas como los Reyes Magos, si yo le miento a mis hijos en esto, obviamente él no fue creyente y por lo tanto no fue totalmente coherente hasta que después se convirtió. Pero sí yo recuerdo que para él ese tema era importante. Si yo le miento a mi hijo en algo, ¿cómo él va a estar seguro de mí Claro. en otras cosas? Así Entonces, es. si ese niño vive en una mentira, en algo tan importante como quién es su papá,
Claro que es algo básico, sí. Quiero retomar, como ya estamos cerrando, nuestro artículo original de por qué se nos ocurrió, ¿verdad?, hacer este programa. Ella dice, esta joven de este artículo: tengo una buena relación con mi madre y entiendo por qué su deseo de tener un hijo la llevó a buscar una maternidad con un esperma de un extraño. Reconozco que yo no existiría de otra manera, dice ella. Aún así, desearía haber crecido con esa verdad y que a mi madre y quienes son padres como ella se les aconsejara sobre las implicaciones psicológicas de esa decisión con sus hijos. Y luego plantea todo el sistema legal, de la necesidad probablemente que haya que legalizar y hacerlo que sea algo obligatorio por las consecuencias que está teniendo. Bien, para cerrar, y quiero también retomar el versículo que vimos al principio, en Santiago 3:17, dice: esa sabiduría debe ser sin incertidumbre y sin hipocresía. O sea, es una sabiduría pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, pero sin incertidumbre. Necesitamos padres, biológicos o no, seguros y convencidos de su llamado y de su rol. Bien. ¿Alguna familia ahora, pastor, está enfrentando esto? No dijeron la verdad a tiempo, tiene adolescentes, ya están empezando las preguntas, quiere investigar sobre su historia, quiere que le den datos. Por ejemplo, la joven del artículo empezó a buscar, ir a los centros de donación, etcétera, con tal nunca consiguió la información. ¿Qué debe hacer una familia en este momento? ¿Debe restaurar eso, escarbar todos esos detalles? Ya es un adolescente mayor, darle toda la información que está pidiendo? ¿Cómo debe reaccionar esta familia en un momento como este? Yo creo que lo primero que debería hacer es orar, y esto no es un placebo, estoy diciendo realmente, la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así es. Deben orar, pero Dios obra a través de medios humanos. Y una de las formas que Dios tiene para darnos sabiduría es a través de consejeros sabios. Y yo les diría, busquen consejo en consejeros bíblicos que los vayan a guiar a través de una cosmovisión bíblica, no de una manera humanista. Déjense guiar, porque va a ser un proceso tortuoso y van a surgir muchas cosas. Pero no tengan temor a las consecuencias. Otra vez, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. Pongan el caso en las manos del Señor. Amén. Y con consejos sabios vayan a través del proceso. Puede ser que hayan tormentas muy duras. No queremos aquí ser simplistas, pero Dios tiene la sabiduría y el poder para sacar muchos bienes de males. Amén. Entonces, no hacemos ningún bien perpetuando un mal. Así es. Ya lo hiciste mal porque no hablaste a tiempo. Bueno, ahora vamos a comenzar a enderezar lo que está torcido. Y los medios de la gracia, o sea, vamos a ir a las Escrituras, vamos a pedir perdón, vamos a restaurar. Y tenemos esperanza. Tal vez desde el punto de vista humano, ella dice, yo vivo con ese trauma, yo vivo todavía con esa experiencia. Nosotros no, nosotros tenemos esperanza de que esa familia, ese adolescente puede ser restaurado totalmente y puede amar a sus padres y sus padres amarlo a él con pureza, con benignidad. Dios es capaz de devolver todo lo contrario. Antes de cerrar, para las familias que están en este proceso de recibir un bebé que no es un hijo biológico, ¿cuál sería la edad ideal para abrir el tema si el niño no hace preguntas? O sea, vamos creciendo y ese mamá, ese papá, ¿cuándo nosotros tenemos que decir, espérate, hay que hablar la verdad? No todos los niños maduran a la misma edad. Y de hecho, los niños y las niñas maduran también diferentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada padre va a tener que ver en qué momento su hijo está preparado para recibir verdades. Y es difícil establecer una edad y decir, aquí debes hacer esto, aquí debes hacer esto. Pero
Yo humildemente puedo decir que mientras antes mejor. Oh, sí, Mientras indudablemente, antes mejor. indudablemente. Antes, o sea, en la etapa preescolar, ya esto tiene que irse mostrando. No, ya, sí, sí. ya, claro. 3 años, quizá 4, le hacemos la historia Cómo tú llegaste aquí y otra vez. No tuviste en la barriguita de mamá, estuviste en la barriguita de otra mamá que te amó para que tú llegaras al mundo. Eso es un dato importante. A veces a grande dice, pero mi mamá me abandonó. Pero ¿por qué ella te entregó? ¿Por qué? No, ella te amó lo suficiente para traerte al mundo. Hay muchas madres que no traen sus hijos al mundo, sino que paran. Entonces, hay que lograr rescatar de manera que pueda reconstruirse esa historia lo mejor posible. Claro. Sustentado en la verdad. Bueno, hemos llegado, sumamente, le damos gracias a Dios, gracias pastor. La verdad es que muchas gracias, lo tenemos que invitar más a usted. Déjeme decirle, no nos acostumbramos. Nosotros no perdemos la capacidad de asombro de que el pastor Sugel Michelén sea pastor de nuestra iglesia, anciano, parte de nuestro consejo de ancianos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y gracias al Señor por la internet que permite que este don de nuestra iglesia pueda llegar a tantas y tantas personas a través de estos medios. Así que muchísimas gracias, pastor. Estuvimos Janet Mesa. Ha sido un placer, realmente. Así es, y una servidora Karen Ovalles, y les adelantamos que la próxima semana continuamos con el tema, pero ya adopción. Si Dios lo permite, tendremos una pareja que nos va a hablar de su proceso de adopción de 3 niños y todo lo que eso ha implicado y cómo ellos con una visión bíblica han podido llevar este proceso. Así que nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como Radio Eternidad. Disfruta y comparte todos nuestros contenidos.